Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen autos de 10 o más años de antigüedad, cuáles son las compañías más convenientes para asegurar este tipo de vehículos. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y también vamos a analizar a lo largo de todo el programa y en profundidad las importantes medidas económicas que tomó en estos últimos días el nuevo gobierno. Quédate con nosotros, tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nos está acompañando Augusto Posleman para hacer el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y ayudarnos a entender las importantes medidas que se vienen tomando en estos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Hola, Alejandro. Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, vamos a arrancar rápidamente con lo que tenemos para hoy y en estos primeros días de la semana el gobierno anunció importantes medidas comenzando a delinear el plan económico con el que busca enfrentar los importantes problemas que presenta la economía argentina. Santi, bueno, hace pocos minutos se anunció el levantamiento del cepo cambiario, pero a eso hay que agregar, ¿no? Anuncios en materia de reducción de las retenciones, de aumentos de tarifas de los servicios públicos, aumentos de las tasas de interés, apertura comercial, ¿no? La verdad que hemos tenido 3 días nutridos de una gran cantidad, ¿no?, de anuncios y de medidas económicas. Sí, Ale, anuncios que seguramente van a significar una distribución importante de ingresos. Vos fíjate, solamente la devaluación sumada a una reducción tan abrupta de las retenciones para los principales productos como el trigo, maíz, etcétera, van a dar cuenta de, bueno, de beneficios de más del 50% para el sector agropecuario, aquellos que han retenido la cosecha. Justamente eso es parte del arreglo que hizo el gobierno con las principales exportadoras para que liquiden al menos 300 millones de dólares diarios. Es de esperar que los primeros días de liberación cambiaria efectivamente haya algún tipo de demanda de dólar que estaba contenida, gente que quiera comprar por algún motivo, sobre todo en esta época de vacaciones, y entonces lo más importante de esto es de dónde van a salir los dólares para contener estas compras que durante mucho tiempo no se pudieron hacer y que seguramente van a venir. También es de esperar que pase algo como pasó por ejemplo en Brasil, cuando el tipo de cambio sube mucho y de repente, bueno, hay algunos que compran muy alto, después se tienen que arrepentir porque una vez que la cosa se tranquiliza, el dólar también puede bajar, no es que siempre el único camino que tiene es hacia arriba. Por eso te decía, la gran incógnita es de dónde van a venir los dólares. La liquidación de cerealeras es la primera fuente. Bancos extranjeros van a aportar entre 5.000 y 8.000 millones de dólares. Hay un club de bancos extranjeros que van a realizar un préstamo al gobierno y también se va a ampliar el swap con China. Esas son las principales novedades de lo que es la apertura del cepo, finalmente el cepo cambiario. Vamos a seguir profundizando en este tema en los próximos bloques, también viendo, ¿no?, lo que se espera en los mercados de capitales con Augusto. Pero ahora vamos a pasar a otro tema y, como acabo de anunciar hace instantes, vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen autos de 10 o más años de antigüedad. Cuáles son las compañías más convenientes para asegurar este tipo de vehículos. Bueno, y hoy entonces vamos con los autos que son más viejos, sí, pero que también tienen que tener un seguro. Y como siempre le traemos distintas opciones. A ver, 10 años y 15 años de antigüedad cubiertos con responsabilidad civil y terceros completo. Esas van a ser las opciones y lo que uno tiene que hacer es, en función del auto que tiene, más o menos calcular y de todas maneras, al momento de contratar, llamar a más de una compañía para ver qué es lo que le ofrecen. Pero vamos a ir ya con el ejemplo y estamos hablando de un Corsa Classic 1.7, full diesel, 4 puertas, con aire acondicionado, ¿sí?, y valuado en 65.000 pesos. Para lo que es responsabilidad civil, a 10 años nos encontramos con un costo mensual de unos 495 pesos. Lo más barato, de las 10 consultadas, estas 5 son las más económicas para Provincia Seguros. Rivadavia 575, Federación 580, en el mismo valor La Caja, y Mercantil Andina 595 pesos. Por menos de 600 pesos usted puede asegurar en responsabilidad civil el auto de 10 años. Ya si uno aumenta la cobertura, tiene a partir de 828. Miren el salto, sí, para Provincia Seguros, La Caja 889, Mercantil 917, Sancor 950 y Rivadavia 958
pesos por mes. Vamos a los autos más viejos aún y estamos hablando de los que tienen 15 años y los queremos cubrir por responsabilidad civil. En este caso arrancamos, sí, 505 para Provincia Seguros, Zurich 518, Rivadavia 520, Federación 550 y La Caja 580. Y atención, sí, a lo que viene, que tiene que ver con terceros completos, sí, porque nos encontramos con esta oferta y solo 2 más de las 10 consultadas, que son Allianz y QBE, que estaban un poquito más arriba en valor, pero lo más barato es 810, lidera la lista Provincia, La Caja 908, Mercantil 933, Zurich 997 y ya arriba de los 1000, Mapfre, sí, en 1023 junto con Allianz y QBE, como les decíamos. Bueno, existir existe, hay que ir y ver qué es lo que a uno le conviene, más allá siempre del precio, fijarnos qué es lo que nos da la compañía y cuál es su ranking de prestigio, por ejemplo, como nosotros se lo vamos informando siempre. Bueno, información entonces muy importante si tenés un auto de 10 o de más años de antigüedad. Y vamos a comenzar a repasar lo sucedido en los mercados de capitales, que cuando cerraron todavía no se había hecho el anuncio en relación a los detalles de la apertura del cepo cambiario. Un Merval que cerró nuevamente en baja, acumula ya una caída de en torno a los 2.000 puntos desde el día anterior al balotaje. Augusto, uno, como lo hemos dicho ya en alguna oportunidad, uno imaginaba que con la victoria de Mauricio Macri en el balotaje habría una euforia en el mercado local. También, bueno, en los mercados internacionales también hubo una buena respuesta ante la victoria de Mauricio Macri, pero ha pasado lo contrario. Sí, la verdad que sorprendió a más de uno la reacción del mercado. Hay que aclarar también que había tenido una suba bastante significativa justo entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Es cierto también eso, sí. El mercado corrigió parte de esa gran suba. Pareciera ser como que la incógnita sobre lo que hay detrás de cada una de las variables que este nuevo gobierno tiene que encarar era digamos, mayor a lo esperado, digamos, las incertidumbres fueron enormes. No tuvimos ningún tipo de definiciones por parte del gobierno en los primeros días concretas sobre cuáles son las medidas que se van a tomar respecto a lo que al mercado financiero le interesa, ¿no? Sobre todo pensando que hoy el Merval se maneja más que nada con 3 grandes sectores. Energético, por un lado, que tuvimos pocas definiciones o no hubo casi definiciones. El sector petrolero, que es el otro la otra gran variable dentro del mercado financiero local, que tuvo un impacto fuertísimo en el precio del petróleo, que está por debajo de $35. Eso le pegó a las principales acciones del rubro. Y después los bancos que son los grandes jugadores en este momento del Merval. Tampoco tuvimos alguna definición concreta hasta el día de hoy respecto a qué es lo que este gobierno iba a hacer. Entonces, uno tendría que esperar que a partir de mañana, digamos, tengamos algún tipo de definición más clara, algún tipo de rumbo, a medida que se vaya viendo el impacto que estas medidas puedan tener en los balances de los bancos, en la actividad económica de la Argentina. Ahí vamos a empezar a mirar un poco, ya creo yo, con más definiciones hacia dónde va el mercado. Nosotros seguimos siendo optimistas, creemos que tiene un potencial enorme la Argentina y iremos viendo, digamos, día a día qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, vamos a seguir profundizando, en los próximos bloques justamente cuáles son las expectativas, a partir de las importantes medidas que se anunciaron hace algunos minutos. Pero ahora vamos a cerrar este bloque. Quédate ahí, estamos en instantes de regreso. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Por ejemplo, tenemos la de Lucía sobre el estado del Banco Nación. Para Lucía, entonces, es el banco más grande, por supuesto, del sistema financiero argentino y también el agente financiero del Estado Nacional. Vemos sus números en pantalla. Banco Nación tiene un patrimonio de 52.190 millones de pesos, depósitos por 310.710 millones y resultados positivos, en este caso de 13.463 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para Banco Nación. Muy bien, bueno, de acuerdo a lo señalado por algunos funcionarios, en las próximas semanas entrarán en circulación billetes de mayor denominación a las actuales. Se atenderá de esta manera un reclamo largamente desatendido, demorado, para cubrir justamente las necesidades de efectivo que la elevada inflación de los últimos años ha impuesto. Bueno, Maite Peñoniori dialogó con el público en la calle sobre este tema.
Café Financiero habló con los consumidores para saber si están de acuerdo con la emisión de este nuevo billete y si creen que de algún modo facilitará la vida cotidiana. ¿Estás de acuerdo con la emisión de un nuevo billete de 500 pesos? Sí, sí. ¿Por qué? Porque hay mucha inflación y la plata no alcanza y es necesario para no andar con tanto efectivo. Sí, sí, me parece muy bien porque la verdad que era una locura ir con tantos papeles, aparte de un gasto totalmente innecesario. ¿Te pasaba de tener alguna dificultad en tu vida cotidiana con la falta de un billete de más denominación? Bueno, básicamente en tener que ir tantas veces por ahí al cajero a buscar más plata porque bueno, era necesario. Yo creo que el de 500 va a facilitar mucho más el ir a comprar y bueno, ser más cómodo para uno. Hacer compras, si tenés que depositar dinero en gran cantidad o por lo menos más de 4 cifras, es mucha plata para llevar encima, ocupa mucho espacio. Una postura en la que el gobierno saliente se obstinó por motivos difíciles de entender en estos últimos años. Realmente se necesita billetes de mayor denominación para facilitar la vida cotidiana de las personas, en particular en lo que hace a los cajeros automáticos, tanto al abastecimiento de los mismos como al mantenimiento, ¿no? Porque justamente la inexistencia de billetes de mayor denominación ha contribuido a que, por ejemplo, haya faltantes de dinero en los fines de semana largos en los cajeros y también ha contribuido a un mayor deterioro, un deterioro más rápido de los equipos, ¿no? Sí, Ale, recordemos que para los bancos es un costo tener que trasladar los billetes de un lado para otro, son muchos billetes, tiene que hacerse más rápido y para la gente también es más inseguro porque tiene que acudir más veces en el mes al cajero automático y el riesgo que eso también conlleva de las salideras bancarias. Sí, de numerosas dificultades que esperemos que en las próximas semanas con la introducción de nuevos billetes comiencen a resolverse. Y vamos a hacer una pausa, vamos a mirar al mercado internacional, al contexto internacional que hoy tiene la economía argentina por un instante para hablar de la suba de tasas en Estados Unidos, un tema que hemos anticipado a lo largo de las últimas semanas, era un hecho que se descontaba, finalmente se concretó, Augusto. Sí, las probabilidades en los últimos días se habían aumentado significativamente de una suba de tasa de interés. Se hablaba de entre un 0,25 y un 0,5% de suba de tasa de interés. Hoy se conoció la suba de un 0,25 finalmente para lo que resta de este año. Y ya se está hablando prácticamente de una suba de un 1% para el año que viene, separada en 4 subas de 0,25 que se van a hacer progresivamente, con lo cual un anuncio, digamos, de Yellen, que es la presidenta de la Reserva Banco Central. Janet Yellen. Exactamente, que ha dado un mensaje tranquilizador, que la suba va a ser gradual, que va a ser a medida que se vayan conociendo los datos y que puede, digamos, incluso modificarse esta reconozcamos, tendencia. Augusto, que el punto de partida es históricamente extremadamente récord bajo, ¿no? 10 años de suba de tasa de interés casi cero, digamos, esto históricamente no existe, tiene que ver con la crisis fuertísima que ha vivido, digamos, la economía americana, la economía global, y con la necesidad de recuperar un poco de nivel de actividad. Pues estamos diciendo una suba de un punto con 25 de acá a fines del año que viene, que realmente va a dejar las tasas en un nivel que va a continuar siendo históricamente bajo. A la Argentina esto le viene muy bien porque ha sido muy moderada, digamos, en su discurso y obviamente estaba esperado. Entonces el mercado lo tomó bien. De hecho, el mercado americano el día de hoy cerró con una suba de un 1,1%. Esto habla de que el mercado ha tomado bien y hacia adelante las expectativas también son buenas. Desde ya un tema que tiene incidencia, ¿no? Porque un esquema económico el que se está planteando en estos días que va a requerir, ¿no?, de financiamiento internacional, ¿no?, para suavizar por ahí la rigurosidad, ¿no?, de algunos costos sociales. Bueno, justamente el costo de ese financiamiento va a estar en parte relacionado con la tasa de interés que establece la Reserva Federal de Estados Unidos. Es la tasa base para cualquier financiamiento de cualquier país. El riesgo país se mide siempre como un plus sobre esta tasa de interés de Estados Unidos. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque ahora respondiendo una última consulta sobre la situación de una empresa aseguradora.
Para Analía, que nos consultó sobre la situación de MetLife, esta empresa presenta estos indicadores. Activo, 2.568 millones de pesos. Pasivo, 1.737 millones. Patrimonio, 831 millones de pesos. Resultado positivo, 111 millones. Primas, 496 millones de pesos. Se informa 616 juicios con datos actualizados al 30 de septiembre de este año. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero. Nos escriben y les respondemos. Bueno, vamos a cerrar este bloque, quédate con nosotros, al regreso vamos a continuar analizando con profundidad las medidas económicas que se han tomado en estos últimos días. En instantes estamos con vos. Muy bien, y como decíamos en el bloque anterior, vamos a analizar con cierto detalle estas medidas que se han anunciado entre el lunes y el día de hoy. Hace algunos minutos se anunció justamente el levantamiento del cepo cambiario. Una medida, como dijo el ministro de Hacienda de Finanzas, una medida con la que se pretende, o un conjunto de medidas con las que se pretende poner a la Argentina nuevamente en la senda del crecimiento. Bueno, como hemos dicho, en estos últimos años habían un conjunto de cuestiones que afectaban la rentabilidad empresaria y que obstaculizaban justamente la inversión y el crecimiento de la economía, que depende justamente de la inversión del sector privado. Bueno, las medidas de estos últimos días apuntan justamente a restablecer esa rentabilidad, en particular del sector exportador, que ha sido el más castigado en estos últimos 4 o 5 años. Ahora, bueno, ahora habrá que ver, por ejemplo, el valor en el que se inicia, el dólar el día de mañana. Augusto, no sé qué están esperando ustedes. Esa es la pregunta que hoy, tal vez la pregunta más importante, que hoy quedó sin responder, un elemento central del esquema económico que está planteando este nuevo gobierno, ¿no? Sí, Ale, y más que cuánto va a valer el dólar, cuánto va a ser el traslado a precios, ¿no? Porque el ministro hizo mucho hincapié diciendo, bueno, esto fue una promesa de campaña. Hay mucha gente que decía que esto no se podía hacer. Nosotros vamos a demostrar que esto se puede hacer. Claro, en economía todo se puede hacer. El problema es cuál es el costo de eso, ¿no? Hay que ver cuánto de la devaluación se va a trasladar a precios y cómo van a seguir después, bueno, las negociaciones salariales para recomponer un poco el poder adquisitivo de la gente. Lo que marcás es un punto central, ¿no? Uno puede diseñar un gran plan económico con una gran consistencia, un plan económico que enfrenta los principales problemas que presenta una economía. Pero si ese plan económico después no es aceptado por la sociedad, entonces el fracaso está asegurado, ¿no? Aún el plan mejor diseñado puede fracasar si no se evaluó anteriormente cuál puede ser el impacto social de las medidas y si la sociedad va a estar dispuesta justamente a aceptar ese costo, ¿no? Sí, Augusto. Yo diría una de las medidas que quizás no se habló, no fue una medida, fue un impacto que tuvo el mercado, es el nivel de tasa de interés que empieza a regir a partir de ayer en la Argentina. Ayer hubo una licitación de tasas una medida fundamental, ¿no? Que es complementaria del anuncio de hoy. Exacto, digamos, es complementario, no fue una medida, pero sí fue, digamos, un dato concreto del mercado. Hubo una licitación de Levax. Levax son bonos en pesos de cortísimo plazo, a 30, 60, 90 días, cuya tasa de interés saltó de 27, 28% a 38%. Digamos, eso es una medida que va, de alguna forma, a contener el flujo de pesos que oportunamente iba a los dólares a cualquier precio. Hoy ya la tasa de interés pasa a ser positiva. Una gran noticia para los ahorristas que en estos 4 años han perdido frente a la inflación y que es claramente el propósito de este gobierno, algo que hemos criticado, hemos planteado, ¿no? Que era una política equivocada del gobierno anterior que castigaba justamente el ahorro a partir justamente de estas medidas que se están tomando en estos días y bueno, desde ya en la medida en la que después haya políticas de contención, como planteaba Santiago, del problema inflacionario, uno podría pensar en un restablecimiento del ahorro, de un ahorro que le gane a la inflación. Totalmente. ¿No? De eso debiera ser no de muy largo plazo, porque ya pasaría a ser una tasa de interés tan alta, pasaría a ser incluso recesiva si se prolonga por muchísimo tiempo. Hemos tenido experiencias de esto en el pasado. En 2003, cuando Alfonso Pratgay era presidente del Banco Central, hizo algo parecido. Las tasas de interés fueron al 120% anual. El tipo de cambio de 1,40 se fue a 4,20, pero luego, con un programa consistente, ese tipo de cambio terminó en 2,80.
Sí, hay que hacer igual la distinción, ¿no? En aquel momento la Argentina se encontraba en una crisis de gran profundidad, una situación caótica, la población estaba con otra predisposición, ¿no? Para asumir los costos, ¿no? Que ese plan económico le impuso, que la que hoy me da la impresión que la que hoy existe, ¿no? La conciencia de la crisis actual es menor, eso coincido, por eso el desafío es mayor. El desafío es mayor, ahí estamos totalmente de acuerdo. De todas formas, Augusto, vos que sos un hombre del mercado, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa para la apertura de mañana, ¿no? En el mercado cambiario, el primer día tras 4 años de cepo cambiario? Ya, yo creo que el mercado un poco esto ya lo venía previendo. De hecho, el tipo de cambio estuvo en niveles de 15, 20, inicial, en el jueves y viernes de la semana pasada. Pero a partir de ayer, algo significativo fue que el tipo de cambio, me refiero al tipo de cambio implícito en los bonos, lo que llaman contado con líquido, el dólar bolsa, cayó fuertemente. Hoy cerró en nivel de 14, como bien dijo el ministro, 14.20. Yo creo que eso nos tiene que dar una idea bastante concreta. Sin embargo, de dónde debiera estar quizás en el mediano plazo. Sin embargo, lo que ha pasado históricamente cuando hay destape de ollas de este tamaño es que sea lo que llama un overshooting. Por eso es una suba inicial por encima de esa referencia de 14 pesos, pero como que después crees que se puede tender hacia ese valor. Debería ser así, incluso como una estrategia incluso del gobierno, del propio Banco Central, dejar correr un poquito el tipo de cambio, que aquel que quiera comprar, compre todo lo que tenga que comprar y recién ahí salir a usar parte de estos dólares, estas reservas que ha conseguido para poder defender un tipo de cambio razonable. Entonces, aquel que haya comprado más caro del precio que el Banco Central nos vaya dando señales, y si este plan tiene éxito y se puede sostener ese tipo de cambio en el plazo, digamos, eso van a tener que salir a vender dólares. Ya ha pasado en otros momentos y hay que ver si la confianza al final, como decíamos, llega. Serán muy importantes las políticas de contención social. Por ejemplo, en los últimos días se hablaba justamente de un paquete navideño con precios cuidados, se hablaba de la extensión del ahora 12, porque estamos en un momento sensible, en un momento delicado del año, ¿no? Sí, Ale, mira, el ministro habló de un famoso pacto social. Él dijo, bueno, en los próximos meses se va a juntar el Estado, los trabajadores y las empresas para tratar de coordinar precios. Esa es la gran incógnita. ¿Qué va a pasar efectivamente con los precios y si ese pacto social va a dar resultado? Y la otra incógnita es si las cerealeras realmente van a liquidar esos 300, 400 millones de dólares diarios. Recordemos que ese monto fue el monto al que salían los dólares cuando se impuso el cepo cambiario. Es una corrida cambiaria, efectivamente. Cuando el sistema financiero argentino va en manada a comprar dólares, salen 300, 400 millones por día del sistema. Bueno, ese es el monto que se comprometió a liquidar las cerealeras. Vamos a ver si efectivamente lo hacen. Sí, definitivamente es indudable, ¿no?, que tanto la eliminación de las retenciones como esta devaluación, después bueno, también se ha anunciado una suba de tarifas, ¿no?, de gas y electricidad para el mes de enero. Claramente todas estas medidas van a tener un impacto inflacionario. Algunos productos ya han anticipado estas medidas y han incrementado sus precios. De hecho, bueno, la inflación de noviembre que publicó en los otros días el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya marca un incremento de la inflación, llegó al 2% para el mes de noviembre, 2% mensual. Es esperar, ¿no?, que en el mes de diciembre la inflación se encuentre, ¿no?, en el torno al 4% o por encima, y bueno, y desde ya dependiendo de hasta dónde llegue el dólar, dependiendo después de qué suceda con las tarifas de los servicios públicos, podemos esperar niveles inflacionarios importantes para los próximos meses, ¿no? Por eso veo yo, digamos, que fíjate que el Ministerio hizo mucho hincapié en sostener los subsidios para los sectores que lo tengan, que lo necesiten, en sostener quizás los precios para esa canasta básica, que es donde más impacta en los sectores de menores ingresos. Yo creo que se va a prestar muchísima atención a ese sector sobre todo, y el que pueda pagar, veremos de qué manera se implementa. Yo creo que va a terminar pagando lo que corresponde, digamos, como cualquier país del mundo, ¿no? Muy bien. Santi, nos quedan 30 segundos para cerrar. ¿Querés comentar algo? No, hay que seguir muy de cerca realmente qué es lo que va a pasar con la entrada de dólares de las reservas, estos acuerdos con los bancos extranjeros, que también por ahora es pura promesa. Hasta ahora las reservas solamente cayeron, no entró un solo dólar en la Argentina. Vamos a ver qué pasa a partir de mañana. Y también, como bien anticipaste, serán esenciales, tal vez el principal campo de batalla y donde se juegue el éxito o el fracaso de este plan económico, las negociaciones salariales que van a comenzar en las próximas semanas y que claramente van a determinar posiblemente el destino de este plan económico. Cerramos así el programa, nos reencontramos el próximo
próximo viernes, que vamos a seguir profundizando y analizando estas medidas económicas el viernes a las 20 aquí en Metro.